Hola niños, buenos días. Aquí su profesor Carlos Tenorio de quinto grado. El día de hoy vamos a ver en el libro de español el tema fábulas y refranes. Lo encontramos en las páginas de la 18 a la 23 de nuestro libro de español de quinto grado nuevamente. Vamos a comenzar una lectura con esto y luego vamos a pasar algunos ejemplos para entender qué nos quiere decir el tema. Porque la idea principal en esta ocasión es conocer la diferencia entre refranes y fábulas. Comencemos. Dice nuestro libro así: en muchas ocasiones habrás escuchado expresiones como el que mucho abarca poco aprieta o el pez por su boca muere. Esto tal vez lo has escuchado decir a tus padres, tíos, familiares. ¿Por qué digo esto? Porque entre niños no es nada común que hablen con refranes, pero la gente adulta sí lo hace. Y tú te quedas pensando, ¿qué quiso decir con eso? ¿Por qué dijo el pez por su boca muere si no estamos hablando de peces? No estamos hablando del mar. ¿Qué significa esto? ¿Qué será eso? ¿Un refrán o una fábula? Continuemos. Estas expresiones se emplean en nuestra lengua desde hace cientos de años. Desde hace más de 100 años, como es aquí cientos de años, las personas hablan con refranes, que son frases que parecen no tener un contexto en la conversación, pero dan una enseñanza. Cientos de años, con la intención de dar un consejo o una enseñanza. ¿Qué te acabo de decir? Con la intención de dar una enseñanza. Y se denominan refranes, como el siguiente que da aquí el libro. El que tiene más saliva, traga más pinole. Tal vez no sea tan sencillo de entender qué significará que alguien tenga más saliva y tragará más pinole por eso. Es una forma de decir, y para no serlo tan directo, que una persona con habilidades va a llegar al objetivo antes que una que no. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que imaginemos la siguiente situación. Una persona común, cualquier persona, reta a una carrera a un corredor profesional. Compiten y para sorpresa de todos o de nadie, gana el corredor profesional esa carrera. ¿Y qué va a decir alguna persona? El que tiene más saliva tragará más pinole. ¿Qué quiere decir esto? La persona que ganó estaba más preparada desde el principio. Es un profesional. ¿Sí? Esto significa el que tiene más saliva traga más pinole. Que aquel que tenga más habilidad, más experiencia o más capacidad para hacer algo, lo va a lograr antes que cualquier otro que no lo posea. Y continuamos con esto. Los refranes de ayer y hoy. Continúa. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es un libro que tal vez algún día tengas la oportunidad de leer. Obra publicada hace más de 400 años. Aparecen casi siempre en boca de Sancho Panza. Sancho Panza es un personaje principal en este libro. Los refranes que la gente acostumbra a decir en esa época. En aquella época se hablaba, sí, nuestra lengua, pero con variantes. De hecho, si tú tuvieras la oportunidad con una máquina del tiempo o como tú quieras, de viajar a aquella época y hablar con esas personas que hablan tu idioma, te darás cuenta que a lo mejor no logras entenderles, puesto que usan palabras que ya no se utilizan el día de hoy. Dicen así unos dichos que están en el libro. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ese es uno. Siguiente. Lo que cuesta poco, se estima en menos. ¿No te suena de algo este dicho, lo que cuesta poco, se estima en menos? A mí la verdad me suena igual a un dicho que dice mucho la gente que va así. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. O lo que cuesta poco, lo que cuesta poco se estima en menos. Lo que cuesta poco se estima en menos o lo barato sale caro. Pues es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo barato sale caro. Que cuando tú compras algo que te sale a muy poco precio, suele descomponerse o no funcionar, a diferencia de algo que tendría un precio más elevado, pero te va a funcionar perfectamente. Cuando tú compras esa cosa barata que se te descompuso de inmediato,
te vas a ver obligado en comprar otro de esos o ya decidirte por el que vale más. ¿Y qué conlleva esto? Que vas a gastar más dinero a fin de cuentas. O que a fin de cuentas no te funcionó. Tiraste dinero. Lo barato sale caro, a eso se refiere. Después de estos dichos que están aquí, que vienen en la obra de Miguel de Cervantes, dice así: comenta en el grupo el significado de estos refranes. Observa cómo ha cambiado la forma de expresar algunas ideas. Por ejemplo, uno de los dichos que vienen ahí dice así: los duelos con pan son menos, que equivale a lo que actualmente decimos con las penas con pan son menos. ¿Sí? Eh, Algunos se modernizaron para entenderlo mejor con la sociedad actual. Pero ahora sí pasemos al tema principal. Fábulas y refranes. Yo me aseguré de apuntarlo aquí, con estas imágenes que tienen que ver con algo que vamos a ver aquí. Primeramente veamos diferencias. Del lado izquierdo puse características de las fábulas y del lado derecho características de los refranes. Y aquí en medio abajo coloqué semejanzas. ¿Qué quiero decir con esto? Cosas en las que tanto refranes como fábulas coinciden. Veamos las características de la fábula. Dice aquí: poseen una narrativa corta que deja una moraleja o enseñanza. Una narrativa corta que deja una moraleja o enseñanza. Siguiente característica: comúnmente los protagonistas o los personajes que vemos ahí son animales o cosas. ¿Qué quiere decir cosas? Cosas que realmente en la vida real no tienen vida, pero ahí sí. O son utilizados para darnos cierta moraleja. Refranes. Características: dichos populares con profundo significado. Por decir un ejemplo, quizás haya muchos refranes que tú no hayas escuchado, pero estoy seguro, o casi seguro, que has escuchado el que va así: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y yo escuché este refrán desde que soy niño y no podía parar de imaginar un camarón en un río, eh, que la corriente iba fuerte y este iba dormido y se fue a otro sitio. Eso es lo que yo imaginé siempre. Pero ¿qué quiere decirnos en realidad este dicho, este refrán? ¿Qué quiere decirnos? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Para empezar, este, nos trata de decir que las cosas pues no están ahí para siempre para nosotros, que las oportunidades se van. ¿Sí? Camarón que se duerme. Dormir, para empezar, camarón viene siendo una persona cualquiera. Dormir quiere decir no estar atento, no hacer las cosas, no luchar por, no trabajar por cierta cosa. Eso es dormirse. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Sí? Que ya no, tú ya no eres el responsable de tu bien. Ahora bien, ¿qué, ¿qué semejanzas podemos encontrar en ambos? Resulta que ambos, tanto refranes como fábulas, nos dan una enseñanza. ¿Sí? Ambos nos dan una enseñanza o moraleja. Van de persona en persona de forma oral o escrita. Pues sí, a ambos los llegamos a conocer tanto por relatos de la gente, frases de la gente o de forma escrita. Esas son semejanzas que tienen estos dos. Quiero leerte este pequeño fábula, esta pequeña fábula que está aquí en el libro, y vamos a ver si coincide con las características de la fábula. Dice así rapidito: el león y el ratón. Y para que te hagas una idea más sencilla, aquí los dibujé, mira, un pequeño ratoncito y un león, que parece que se lo quiere comer, ¿verdad? El león y el ratón, dice así: un león aprisionó a un ratón, es decir, lo sujetó y lo tenía pues dispuesto a comérselo. Un león aprisionó a un ratón, pues con su ruido molestaba su siesta. El ratón imploró el perdón aceptando su imprudencia. Inesperadamente, el león le otorgó el perdón. Poco después, cazando, es decir, el león lo perdonó, lo soltó, lo dejó ir y después,
el león estaba cazando, es decir, buscando alguna presa. Poco después, cazando, el león tropezó con una red oculta en la maleza. Por más que quiso salir, quedó prisionero. Es decir, el león mientras cazaba no se dio cuenta que había una red, obviamente hecha por humanos para capturarlo, que lo aprisionó. Lo dejó envuelto en esa red y no podía hacer nada para salir. Rugía desesperadamente dándose por muerto cuando el ratón llegó, aquel que le había perdonado la vida, y comenzó a roer la red. ¿Qué es roer? Es el hecho de que un roedor esté mordiendo algo. Los ratones son roedores y al morder roen. Comenzó a roer la red. Tanto royó que ésta se rompió y pudo liberar al león. Y la fábula termina con la siguiente frase. Conviene al poderoso ser piadoso con el débil. Tal vez pueda necesitar de él algún día. Esto, mm, esto me hace pensar, pues, varias situaciones. Y yo sé que todos estamos relacionados con redes sociales, con la televisión. Me hace pensar mucho en la política, esto del león y el ratón. ¿Qué hacen los políticos? Hacen favores al pueblo. Hacen favores al pueblo, algunos muy personalizados, como darles comida, ciertos favores, ciertos puestos, y que esperan a cambio del pueblo, pues su voto, cuando es el pueblo el que es el responsable de elegir a los siguientes políticos al mando. ¿Qué va a pensar el pueblo? Este me ayudó. Él me ayudó, pues ahora me toca a mí ayudarle. Se me hace muy parecido a lo que está aquí en el león y el ratón. Conviene al poderoso ser piadoso con el débil, tal vez pueda necesitar de él algún día. Siguiente historia, solo son dos. El perro y el trozo de carne. Dice así. Un perro llevaba un jugoso trozo de carne en el hocico cuando pasó cerca de un estanque. En el agua se vio reflejado él mismo, pero creyó que se trataba de otro perro y quiso arrebatarle el alimento. Es decir, este perro ya llevaba un trozo jugoso de carne en el hocico y al verse reflejado en el estanque, creyó haber visto otro perro con otro jugoso pedazo de carne. Este, en su avaricia, quiso arrebatárselo. Su avaricia fue engañada, pues al abrir el hocico, soltó el trozo de carne que ya llevaba y este se hundió en el fondo del estanque. Así termina y concluye con la siguiente frase. Quien ansía lo de otro puede terminar perdiendo también lo propio. Esto me recuerda mucho, fíjate bien, esta es una frase, es una moraleja sacada de una fábula, pero me parece muy, muy igual a un refrán que dice así. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué quiere decir esto? Que pájaro en mano que 100 volando, que cuando ya tienes algo que es tuyo, pues conviene más quedarte con él, a pesar de que tú ves otros pájaros que pueden haber hasta más bonitos. Pero si tratas de capturar alguno de esos, puede que se te vaya este. ¿Sí? Eso se refiere, más vale pájaro en mano que 100 volando. Me es muy parecido a quien ansía lo de otro, puede terminar perdiendo también lo propio. ¿Sí? Muy bien. Estas son fábulas. Estas dos fábulas vienen en tu página 23 del libro español. Puedes analizarlas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer de actividad? Ya que conocemos tanto fábulas como refranes, como semejanzas que hay entre ellos, vamos a hacer lo siguiente. En tu cuaderno me vas a apuntar 5 refranes. 5 refranes. 5 refranes. Después del refrán vas a apuntar qué quiere decir o qué mensaje trata de darnos dicho refrán. ¿Sí? Después de eso, después de los 5 refranes, junto con su significado, vas a escribirme una fábula. Pero no se vale ninguna de las que están aquí. ¿Ok? De las que te acabo de leer, no. Ahora, la fábula que tú escribas debe poseer al final una moraleja.
¿sí? Y bien, si quieres seguirte apoyando, estas son las características que poseen ambos. Si quieres seguirte apoyando de la información, aquí están las páginas de la 18 a la 23, o puedes escribirme también a mí. Estoy al tanto de tus dudas y tus comentarios. Niños, tengan buen día y pues a trabajar.